una jornada de innovación que viene de la mano de Indie. Ahora Aurea nos contará. Es un club de lectura con diferentes ponentes y justamente le estaba comentando también a Aurea el significado que tiene hacer este evento hoy aquí, en un edificio que fue presencia del reconocimiento por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad como ciudad de ciencia e innovación, Sagunto en 2023. Un significado profundo para el ayuntamiento que hagamos eventos de innovación y que sigamos apoyando la innovación, la ciencia de esta manera y hoy conjuntamente con vosotros. Así que, Aurea, cuando quieras. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Sagunto. Hablamos de capacidad, personas de los países diferentes, también pues no solo capacitar a quienes nos sino también hablar con las situaciones, explicarles qué es lo que hace la universidad, cuáles son los diferentes institutos o organismos que pueden haber dentro de una universidad, para estructurar, consolidar un ecosistema de innovación transformadora, buscar esas herramientas, ver cuáles son los perfiles que tenemos, no todas las ámbitos, por tanto, ser conscientes también de si una universidad tiene un perfil potente en ciencia, no tiene humanidades, en todas, podemos combinar diferentes elementos, necesita siempre bien la comunidad universitaria, no solo pensar en nuestro personal, sino también en nuestros estudiantes, por proveedores que tenemos, porque al final se trata de generar todo un montón de entonces, al final, este capítulo ha pretendido hacer una sistematización global de cuáles son todas esas relaciones para que una universidad una estrategia de relación con su entorno, con las ciudades en las que está presentes, no olvide nada alrededor de todas esas. Para nosotros esto ha sido especialmente interesante porque Saúl está viviendo un momento en el que, por una parte, tenemos a la Universidad de Jaume I, que tiene ya otros programas aquí en la ciudad y que ha tenido experiencias intermitentes que diríamos, claro, dentro de un programa de acciones universitarias, en el cual intentaban captar a empresas, conocer sus necesidades y traer proyectos de estudiantes. Además de ello, estamos con el proyecto de Power y con la creación de un centro especializado en baterías, que tendrá la presencia de la FP como presencia de la UPV. Y por último, la Universidad Valenciana dando el paso de que quiere tener aquí una sede presencial, un centro específico que un poco unifique tanto formación reglada que no reglada sea un punto de contacto de la sociedad con la universidad. Entonces, vivimos un momento en el que tenemos relaciones con tres universidades y para hacer los planteamientos correspondientes de cómo quieren que estén las universidades para que somos universidades especialmente. En segundo lugar, yo digo, podríamos meter los capítulos, pero me he quedado con las ideas examinales, laboratorio urbana, que es el derecho al futuro, y se hace un análisis muy complejo sobre una teoría del cambio de innovación hexagonal, que al final acaba reduciendo un poco lo que es la innovación. Claro, hablamos de sistematización, de cosas que digamos que no pueden encajar exactamente las clasificaciones, pero hablamos de clasificaciones que nos pueden ayudar para que cuando planteemos cualquier tipo de proyecto de futuro de la ciudad, no tenemos ámbitos que puedan ser clave para su desarrollo. Y aquí ellos establecen 6 elementos que han llamado Open, Trans, Co, Ágil, Pronto y Tech. Y si os parece, para no irme a algo detallado, lo hemos creado como ejemplo, se va a entrar de la paradigmática, es lo mayor, pero que después yo creo que el reto no es cómo poder atraer esas experiencias, o sea, no a experiencias de Guadalajara, una ciudad medio pues de todo ese análisis que se hace un poco de cómo hablar del futuro de la fe, del derecho al futuro de su ciudadanía, para que lo veamos como un ejemplo, ¿no? Ellos empiezan por Open, que es tiene que ser una ciudad abierta en el sentido de que tiene que estar internacional. Evidentemente, pues no hay aeropuertos que deben ser un lugar internacional de otro nivel, cuenta con esa perspectiva audiovisual que permite que tenga una presencia internacional muy fuerte y además ser un atractivo correspondiente y una marca de ciudad muy potente, ¿no? De eso tengo que estar. ¿Qué es el internacionalización que tu ciudad, ¿no? Por otra parte, el trans, que es como mezclas, ¿no? Cómo aseguras que hay un elemento de lo que en cocina se llama fusión, ¿no? Pues ese elemento de fusión tienes que asegurar que de alguna
forma también es de forma que no haya sectores cerrados, los cuales se avanzan, sino que generamos como ciudad incentivos totalmente diferentes puedan combinarse. Y hablar de construcción, de expandir, ágil. Aquí habla también de aproximar. Después, en el siguiente capítulo hablaré de la ciudad de los instrumentos, pero aquí también se hace una propuesta de la ciudad de los instrumentos, que es que no podemos dividir la ciudad en barrios de los que la gente no sabe. La ciudad tiene que tener servicios públicos relativamente que hayan movimiento, que realmente hay un sentido y habrá servicios como puede ser un museo, como puede ser un centro de innovación, que no van a estar muy marcados, pero tenemos que asegurar constantemente que existe esa correspondiente movilidad para que todo el mundo sienta también la ciudad. Ahí se habla de los riders, se habla del metro, en los tres elementos hablan de seguridad, distribución, workings, incluso ellos hablan de los workings informales, o sea, ellos están vinculados con ese elemento transversal, pues también se pueden crear nuevas iniciativas, y incluso hablan del street banking como una reflexión sobre cómo a veces también los mercadillos, particularmente estos eran de mayor, son espacios abiertos en los que cualquier persona puede ir a hacer cualquier cosa. Entonces, de alguna forma también es una forma de innovación en la cual deberíamos estar atentos para ver tendencias y cosas que están levantando por parte de la ciudadanía. Habla del concepto de comunidad, en el sentido de comunidad, espacios donde poder compartir, equipos, parques, equipos, instalaciones donde la gente pueda ir y hacer incluso de comunidades específicas, ya de las asociaciones, colectivos, puedan incentivar también toda esta actividad. Y por último, la digitalización del futuro, que sí que está claro que todos son las digitalización y que aquí pues ha hablado del sitio. De avanzar en el sentido de que cada uno pueda tener su correspondiente de yo creo que este análisis de cómo la ciudad te permite también generarte las preguntas. De acuerdo, yo soy una ciudad pequeña, ¿no? Evidentemente no voy a tener el impacto que puede tener el sector audiovisual de la ciudad, pero podemos hacer cosas para de alguna forma estar abiertos siempre. Podemos hacerlo, por ejemplo, con la asegurando que todos nuestros institutos tengan una consideración simple. Podrá ser a un nivel más pequeño, pero nosotros también tenemos que en el objetivo del turismo vamos, porque también esto también es parte de la realidad, también porque los inversores estén interesados. ¿No? De la misma forma, tenemos experiencias para poder estudiar diferentes ámbitos, con lo mismo, si lo generamos e inventamos que un efecto tanto interno como externo, que a veces las organizaciones también lo consideran, que los propios departamentos colaboren, saquen los puntos y que tenemos las diferencias para colaborar. Y pues, por ejemplo, tenemos una asociación de ciencia que colaboran siempre con los ayuntamientos, pero también con las cámaras. Tenemos una asociación que se dedica en cine y de culturales, y de repente tendrá un día conjunto en el cual hablamos específicamente de cultura y ciencia, películas que reponen la biografía de nuestro o ciencia e igualdad. Y entonces, las feministas, pues hablamos de los casos. Aquí yo creo que más que marcar no hay un conflicto en el futuro, se trata de es que esos conceptos que estamos viendo y que se marcan, podemos también llevarlos a nuestra vida. Entonces nos genera una duda sobre cómo nosotros podemos aplicar. Y el último de los capítulos, interesante es el capítulo 12, más interesante que por hablar un poquito diferente. Ellos hablan de un concepto que me ha gustado por lo de la naturalización de las ciudades. Aquí ya decía, no voy a adelantaba, pero aquí donde sí que se habla un poco de lo de los institutos y de tener un desarrollo urbano que realmente permita a cualquier ciudadano poder tener una vida plena de todo eso. Pues hablan esos dos elementos un poco de naturaleza y otro elemento de rural, de siempre con pueblos de la pequeña, pero que en las grandes ciudades a veces se ha perdido.
y al perder inevitablemente ese punto de pertenencia, automáticamente vemos una ciudad que participa menos, está menos implicada en su entorno, que se preocupa menos de los que están en su alrededor, o que su ecosistema social, pero evidentemente también se ve. Aún pues, ellos han hecho un poco esa reflexión, también con muchas investigaciones que estuvieron real, y lo han aplicado a las estrategias de desarrollo sostenible que las ENUSI han tenido un peso muy importante en los últimos años con el planteamiento de ciudad y que ahora han mutado a un nuevo planteamiento. Nosotros aquí estamos teniendo precisamente esa situación de desarrollar una estrategia urbana, de necesitarnos a los europeos que salir de nosotros, hemos contado con el proyecto que estamos haciendo. Y me ha gustado porque tengo en cuenta los puntos de haber hecho de los clientes, pero veo que estamos alineados. De hecho, una de las dos pilares de la nueva estrategia del desarrollo urbano ha sido algo tan tradicional, pero tan alineado con las nuevas tendencias como nuestros mercados tradicionales. En estos mercados principales hablamos de gente que va a comprar, hablamos de Estado, hablamos de producto cero, por tanto, hablamos de conceptos que vinculamos con movilidad sostenible o sostenibilidad en grado sobre la tierra. Entonces, hemos optado esta ley por dar un programa especial y centrarnos en la regeneración urbana de los mercados municipales como un vector de crecimiento del futuro para la ciudad de forma sostenible. Pues esto es la industrialización que los autores entienden cuando veíamos especialmente vinculado. Aquí, bueno, pues evidentemente se hace los analizos agrícolas, algo de coordinación importante en este capítulo aquí, hace modelo de varios territorios con casas familiares que no tienen comercio, conseguir, pues aquí se hace en torno a las urbanas tienen que ser densas, precisamente para evitar el tejido, habla de una política de crecimiento, también un poco la vinculación con las tecnologías, las universidades, etcétera, habla de movilidad clave por dentro del barrio, han sido los papiers, etcétera, con la movilidad que pide la ciudad, y la naturalización de infraestructuras como espacios urbanos tanto los barrios comunitarios, el impacto social, como el impacto natural. Yo aquí yo hice un máster en educación pública en Estados Unidos y existe un máster era precisamente cómo los espacios verdes se podían utilizar tanto para el drenaje de la asistencia al impacto climático, que vivimos, como incluso por que había repartido los parques como infraestructura militar en caso de zonas sísmicas, de zonas que tienen habitualmente terremotos, para poder tener espacios verdes que se puedan convertir rápidamente en un sitio de acogida, incluso en un sitio de emergencia, en caso de que tengamos por todos igual. Eso siempre hablando de futuro y de las necesitamos sectores vinculando el agua que nosotros que llevamos 5 años trabajando, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo medioambiental para conseguir un desarrollo. Estas son un poco pues, algunas de los ámbitos de digo que mucho más, porque cada capítulo explicar, pero nos parece muy interesante. Bien, pues yo voy a, como hablamos de la electromovilidad un poco, yo os voy a presentar un artículo, en este caso un poco un artículo científico, que yo mismo publiqué después de la pandemia. Esto está publicado el 5 de julio del 2022 en una revista científica indexada, la revista Weather de la Royal Meteorological Society.
Y básicamente es fruto de un estudio un poco así particular y personal que hice con la bicicleta después de la pandemia, que todo el mundo tenía ganas de salir, ir a pasear y cuando nos abrieron un poco el confinamiento. Y me dediqué a medir en 2 transectos urbanos el CO2 que había por la ciudad. El CO2, el dióxido de carbono, que todos sabemos que proviene de la combustión de combustibles fósiles. Y la pregunta que me hice es, ¿cómo varía el CO2 en una ciudad como Barcelona o como Viladecans en sus diferentes barrios? Y como durante la pandemia en la universidad nos compramos unos sensores de CO2 para medir la acumulación de aire en la clase, para poder ventilar o no ventilar y cuándo estábamos seguros, no seguros, en función de la cantidad de CO2, pues lo puse en la bicicleta. Y entonces, os voy a ir un poco rápido, os voy a explicar un poco qué consiste este estudio. Salta un poco el texto porque si no voy a ir muy lento. Bueno, básicamente este es el sensor que adquirí. Es un sensor que tiene un error de un 3% y mide también temperatura, presión y humedad relativa. Y lo puse en la bicicleta. Entonces, este sensor se comunica con el móvil en una aplicación que tiene y cada cierto tiempo pues te va volcando los datos que mide de estas variables, CO2, en partes por millón, temperatura, la presión y la humedad relativa. Y con el móvil podía en cualquier punto geolocalizarme. Entonces, iba con la bicicleta, geolocalizaba la posición y con el cacharro pues medía estas variables. Entonces hice básicamente 2 transectos, que aquí los tenéis puestos. El TR1, que sería el transecto 1, fue de Viladecans, de mi casa, hasta Sant Adrià de Besòs, la otra parte de Barcelona. Y el transecto 2, y este transecto 1 iba básicamente por el centro de la ciudad, por la Champla, por la Plaza Cataluña, etcétera. Y el transecto 2 pues era un transecto un poco más periurbano entre la montaña de San Ramón que tenemos en Viladecans, atravesaba toda la ciudad de Viladecans, la zona agraria, hasta la zona litoral. Entonces, básicamente los comentarios o la cuestión con la movilidad eléctrica, que ahora lo vincularé, aquí tenemos el primer resultado del primer transecto. Tenemos en el punto A, es el punto de partida. Esto lo hice el 8 de mayo del 21, empecé a las 4 de la tarde y acabé a las 5:44, son 27 kilómetros de longitud. Entonces, el punto A, todo era carril bici, pues empecé en Viladecans y fui por no sé si veis el puntero que voy marcando, pero bueno, veis que el L2, luego pasa el río, Cornellà, Esplugas, toda la parte donde pone el L4, pues toda la parte de la Champla de Barcelona y luego el punto B, que era el punto de destino final. Y aquí en código de colores tenéis las partes por millón de CO2 que hay en todo el trayecto. Entonces tenemos que en el punto A, si os fijáis, el punto A pues tiene una concentración de 457, 460 partes por millón de dióxido de carbono. Y lo relevante es que la parte que hay más dióxido de carbono pues es la zona de Barcelona Centro, la zona más céntrica, la Paso de Gracia con diagonal, donde pone aquí CC, esta flecha amarilla, que llegamos a puntos de 500, 505 partes por millón. O sea, hay una gran diferencia entre el CO2 que hay en el ámbito urbano. Lo más relevante es que en esta zona roja de aquí de Barcelona es donde hay más tráfico, donde la orografía de las calles lo que hace es acumula el aire y por tanto ahí concentra el CO2. El CO2 es un gas de efecto invernadero, por tanto incrementa la isla de calor urbana debido también a esta concentración de no solo la arquitectura y el urbanismo o las calles, sino también el CO2 acumulado y que queda encañonado en las calles. Y donde hay menos CO2, pues vamos a los extremos y no sé si veis, pero puedo poner el puntero seguramente, a ver, el puntero láser. Ahora veis el puntero, supongo. Entonces, lo que decía aquí, la zona más densa, donde hay más CO2, y luego, a lo largo del recorrido, empezamos aquí en zonas bajas de CO2, 460 partes por millón, pero luego aquí va aumentando, aumenta un poco, aumenta, aquí hay autopistas, ese ámbito urbano aumenta, pero luego, pasado el río, aquí fijaros que hay una zona otra vez que baja a 460, 457 partes por millón, y luego te retiras de esta zona y ya empieza a aumentar, 472, este código de aquí de color más verde, para ir aumentando, aumenta aquí mucho más en el centro histórico, en la zona centro de Barcelona, y luego disminuye y cuando llegamos a Sant Adrià vuelve a bajar. Pero se notan los efectos de los parques y de la zona donde hay menos tráfico. Entonces, el tráfico, básicamente por coches de combustión, libera vapor de agua y CO2, entre otros gases,
y este CO2 queda acumulado. Entonces, se ve claramente cómo en la zona donde hay más tráfico el CO2 se acumula, contribuye al calentamiento urbano, con todo lo que esto repercute, y en cambio en las zonas más abiertas, con más arbolado, contribuyen a su absorción y, por tanto, a una disminución del CO2 atmosférico. El segundo, bueno, esto un poco lo que también se hizo es poder medir las variables de presión y temperatura. Aquí tenemos claramente la temperatura del aire, cómo fue aumentando al centro histórico de la ciudad. Este punto de aquí es el cruce entre el diagonal con Paso de Gracia, valores de 28,5 grados, y el punto de partida era en 26, o sea, hubo un cambio de temperatura importante. La humedad relativa no hay mucho cambio muy significativo, y luego la presión, sí que ahí baja la presión, hay un mínimo de presión justo coincidiendo con el máximo de temperatura y con el máximo de CO2, de dióxido de carbono, que insisto que esto está relacionado seguramente el incremento térmico con el aumento de CO2 provocado por los vehículos y la bajada de presión que tiene que ver con una orografía, con una meteorología urbana, que muy brevemente, esto es la Plaza Francesc Macià de Barcelona. Seguro que aquí había una convección, era mayo, había calor, hacía calor, el aire se ascendía y seguro que todas las calles de los alrededores lo que hacían era convergir el aire en este punto, que es donde yo pasé, la línea amarilla es el transecto de Carril Bici, y me dio aquí la máxima concentración de CO2 que corresponde con también el máximo tráfico de la ciudad. A partir de aquí hasta Paso de Gracia. Bien, voy al segundo transecto. El segundo transecto es más periurbano o menos urbano. Es un 6 del 6 de septiembre del 21, entre 40 minutos o menos, tiene 11 kilómetros y empieza en el punto A, que es el punto A es la montaña que tenemos en Viladecans, tiene casi 300 metros de altitud. Tenemos unos valores de CO2 medidos pues, de este color, que es básicamente 465, 460 y pocos partes por millón de CO2. Y cuando uno se va acercando a la ciudad, empieza a ver aquí cosas interesantes. Aquí donde pone UF es Urban Forest. Aquí con la bici entras en un bosque urbano y rápidamente el valor de CO2 baja a 450 partes por millón, para rápidamente de nuevo cuando entras en la zona urbana, que esta línea, estos puntos aquí de este color más verde oliva, pues que ya aumenta a 457 partes por millón, entras en el centro de la ciudad, que es este punto rojo, CC City Center, pues aquí ya hay valores de 500 partes por millón, por lo tanto, de 450 pasamos a 500 partes por millón. En el ámbito urbano va variando un poco de 500 a 490 partes por millón. Entramos en la zona agraria, pasamos a autopistas. Fijaros, aquí también es relevante, aquí hay una autopista principal, la C32, que aquí... Perdón, acabo. Minuto 2. 30 segundos, 30 segundos y acabo, 30 segundos. Entonces aquí lo relevante es que baja el CO2 para volver a aumentar aquí en una autopista, para volver a disminuir y ya llegas a la zona de la costa con mucho menos CO2. Total, que con esto ya acabo, dejo de compartir pantalla y básicamente la importancia de esta medida de carbono es que este carbono viene del tráfico, viene de la movilidad de combustible fósil. Entonces, nos genera un problema no solo de cambio climático global, sino también de un efecto de isla de calor en el ámbito urbano, porque este calor acumulado debido al CO2 incrementa que las noches en la zona mediterránea cueste de descansar, porque absorbe esta calor y no lo deja ir. Y esto con un cambio de movilidad hacia una movilidad que no emita combustible fósil, seguro que impacta positivamente en una reducción de lo que es el efecto de isla de calor a nivel local y evidentemente también a nivel global. Perdón por la extensión, he ido un poco rápido, pero el tiempo es limitado y la idea es que el CO2 varía hasta 90 partes por millón en diferentes barrios de la ciudad. Los bosques y los parques urbanos lo capturan y donde no hay mucha densidad de tráfico lo incrementan y lo acumulan porque las calles no permiten que haya una gran ventilación.